Señor, queremos suplicar que tú estés con nosotros en esta tarde, noche, que vimos, Señor, del cielo como que iba a caer una gran lluvia, pues que se haga tu voluntad en eso también. Bendice este tiempo, Señor, cuida de nosotros del aprendizaje de esta clase y que podamos discernir con claridad lo que tú quieres para nosotros como cristianos y como iglesia. En el nombre de Jesús te pedimos eso. Pero vamos a ver todo el texto, si lo tienen ahí con ustedes, en la versión de Reina Valera 60, vamos a leer la carta a la audiencia completa, del versículo 14 hasta el 22, y después vamos a analizar el texto. Entonces vamos a leer juntos. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desesperado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He ahí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo le he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Muy bien, muy bien. Vamos a ver la iglesia de la Odisea. Fíjense que el nombre de la Odisea, según algunos historiadores, dicen que la Odisea es el nombre de una mujer, y parece ser que es el nombre de la esposa de Antíoco III. Es posible, ¿no? Y que él fundó esta ciudad y puso a la ciudad por nombre la Odisea, ¿no? La Odisea parece que es un nombre de una mujer. No tiene una etimología muy clara, dado que era el nombre de una persona, ¿no? Pero era en honor a una. La historia de la iglesia de la ciudad de la Odisea era una historia muy interesante. Recuerden que prácticamente el mensaje que está dando Juan a la iglesia tiene que ver un poco con la misma historia de la iglesia. ¿No se acuerdan que, ¿no? A la iglesia de San Luis le dice: sé vigilante, ¿no? Sé vigilante, porque viven en un lugar alto en donde ellos no habían sido vigilantes y vinieron y les conquistaron y tomaron la ciudad. Pero en el tema espiritual los de Sardis sabían perfectamente bien de qué se trataba este tema. Pero ahora con la iglesia de la Odisea, al igual que el resto de las otras iglesias, hay un mensaje que tiene que ver un poco con la característica particular de la ciudad, ¿no? ¿Qué características tenía la ciudad? Dos o tres que voy a mencionar y que tienen que ver con el texto litúrgico. Una, era una ciudad de millonarios, ¿no? Era el paraíso fiscal, hagan de cuenta, ¿no? No sé si todos tenían sus cuentas ahí, pero la tradición oral dice que sí, efectivamente había grandes bancos y que la gente tenía grandes inversiones en la Odisea. La Odisea era una ciudad muy rica, tenía una gran riqueza, había gente muy acaudalada, lo cual a los laodecinenses les daba, ¿no? Cierto prestigio, y se sentían como todos los ricos muy importantes, y nosotros somos los mejores y no tienen nada que decirnos porque tenemos todo lo que necesitamos. Es decir, que la gente de la Odisea tenía una característica, que eran gente de mucho dinero, y casi siempre la gente que tiene mucho dinero piensa que junto con el dinero le viene la sabiduría, ¿no? Ustedes lo vieron seguramente, porque no sé por qué, a lo mejor sí la vieron, ¿verdad? Pero esta famosa película del violinista en el tejado, del personaje, ¿no? Topol, que era el artista que en la película se llamaba
Teddy, ¿no? Él habla y tiene una canción que dice: si yo fuera rico, ¿no? Pudiera estar, ¿no? Aconsejando a los rabinos casi, ¿no? Porque se pretendían los de la Odisea tener esta capacidad, ¿no? Tengo mucho dinero, tengo sabiduría, como que el dinero era igual a la sabiduría, ¿no? El Señor nos va a reprimir fuertemente en la carta a estos que dicen que son muy ricos. La otra característica que tiene la iglesia de la ciudad de la Odisea es que también era una ciudad que tenía grandes baños de aguas termales o aguas termales, tenían balnearios, ¿no? Vamos a llamarle así, de aguas termales, ¿no? Nosotros conocemos aguas termales, por aquí cerca hay un lugar donde hay aguas termales, no recuerdo cómo se llama, mi papá nos llevaba de pequeños, pero había un lugar donde había aguas termales, ¿no? Que además olía como a huevo podrido, según yo, ¿no? Era mi percepción del agua termal, ¿no? Olía como bien feo, ¿no? Aguas termales y era muy socorrido el lugar. Algunos daban la idea de que las aguas termales eran también medicinales. En nuestros tiempos, cuando yo era chamaco también, no había una enfermedad, váyanse a las aguas termales y uno se metía al agua ahí calientita, ¿no? Pero había aguas termales. Era otra característica interesante de la ciudad de la Odisea. Y la otra es que había un hospital o había hospitales y había, vamos a llamar de los hospitales la especialidad de la oftalmología, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, gente que se dedicaba al cuidado de los ojos y en donde había surgido el famoso colirio, ¿no? ¿Se acuerdan? Nosotros hoy día todavía colirio y yemo, ¿no? Que ¿no? Nos ponían así con unos vasitos así redondos, ¿no? Y los llenaban. Mi mamá hasta le ponía té de manzanilla, yo no sé por qué, pero así les ponía té de manzanilla o colirio, y entonces así con el ojo nos hacíamos lavando de los ojos, ¿no? ¿Se acuerdan del colirio y yemo? Los que somos viejos podemos entender el asunto del colirio y yemo, ¿no? O el hígado de bacalao. En fin, el asunto es que había una hospital y había especialistas con el tema del colirio. Imagínense ustedes, los médicos de la ciudad eran acaudalados, eran ricos, venían de todas partes de Asia a consultarse con los médicos de la Odisea, a disfrutar de las aguas termales, a verse los ojos, ¿no? Para tener algunas cosas de curación. La zona era justo se prestaba para la enfermedad de los ojos, mucha aridez de repente, mucha arena caía a los ojos, en fin, la Odisea era muy socorrida en este sentido, una ciudad muy rica, ¿no? Con estas aguas termales y con esta especialidad médica del colirio, era una ciudad muy interesante, muy asequible para la gente rica, ¿no? Se llegaba la gente rica, se hacían de más dinero, vivían grandes personalidades dentro de la Odisea y esto les daba cierto prestigio. Imaginemos una ciudad de estas características, ¿no? De riqueza, de poder, de autoridad, ¿no? Que llega el Evangelio ahí. No es lo mismo cuando llega el Evangelio a una comunidad pobre que a una comunidad rica. No es lo mismo. Es diferente. De hecho, desde el punto de vista de los evangelistas, los que se dedican al evangelismo muy de tiempo completo, estudian cómo llegar sociológicamente a una persona de mucho dinero con una persona de bajos recursos. Por ahí dicen que es muchísimo más fácil llegar con la gente pobre, ¿no? Que llegar con la gente rica. Quizás se deba, dicen los que saben, a que la gente pobre entiende que tiene necesidad y busca suplirla. La gente rica entiende que no tiene necesidad porque es suficientemente capaz de cubrirla con su dinero, ¿no? Y puede comprar hasta la felicidad casi, ¿no? Es decir, es muy difícil. El Evangelio, sin embargo, no tiene fronteras y tampoco tiene estorbos. El Evangelio llega a la Odisea. Posiblemente llega a la Odisea a través de algún misionero. Pablo seguro predicó ahí, porque el capítulo 4 del libro de los Hechos nos habla un poco de que estuvo predicando en todo Asia. Seguramente Pablo predicó ahí, seguro dejó un pastor allá, y lo sabemos porque la carta dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Había un pastor, ¿no? La gran pregunta que nosotros tenemos es: ¿quién habrá sido el pastor? ¿Y cómo es la comunidad de la iglesia? La iglesia empieza a llenarse de gente, seguramente que está viniendo al Evangelio de la misma gente rica. Pues es un nicho, es un hogar. Y esta gente rica empieza a venir a la iglesia.
Podemos imaginarnos también un poco esta gente rica que viene a la iglesia y que es autosuficiente, y gente que quizá pueda decir, nosotros estamos dando dinero a la iglesia y la iglesia es por nosotros somos los capaces, nosotros somos los que damos más diezmo, nosotros somos los que damos más ofrenda, nosotros construimos el edificio, nosotros, ¿no? Es decir, nos podemos pues dar una idea de cómo se fue edificando la iglesia. Nos queda claro que la iglesia no se edifica con oro y plata y bronce, ¿no? La iglesia tiene que ser edificada por la pureza de la palabra, ¿no? Por la pureza de la palabra. La iglesia es producto de la palabra, es muy importante, ¿no? Y no tiene un estirpe, no tiene jerarquías. La iglesia es producto de la palabra. Y la Biblia hace muchos énfasis respecto de la pobreza, no solamente material, pero de la pobreza del espíritu, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El tema de la pobreza espiritual es muy importante, y parece que los laodicenses no tienen un sentido de pobreza espiritual, más bien tienen un sentido de soberbia, ¿no? de ser todopoderosos, que contrasta evidentemente con el que escribe o con el que dicta, que es el Señor Jesucristo. Tienen que ser muy cuidadosos estos de la Odisea, porque están en un gran lío. Tienen muchos argumentos los cristianos de la Odisea para mantenerse en pie, tienen muchos argumentos estos cristianos para presumir lo que tienen, pero lo que sí es cierto es que pueden engañar al mundo entero, pero a quien no engañan es al Señor Jesús, ¿no? Por eso a cada vez les dice, yo conozco tus obras, ¿no? Yo sé quién eres, no me vas a engañar. Puedes engañar a todos los habitantes de Asia, a mí no. Dice un comentarista que verdaderamente las iglesias de alrededor, y estamos hablando de las 7 de Asia, y Colosas particularmente porque estaba pegado, eran iglesias que verdaderamente pensaban que la iglesia era una iglesia típica, una iglesia tipo, una iglesia ejemplar, una iglesia a la que había que seguir, ¿no? Mucha gente en la iglesia, pero una iglesia con grandes dificultades. A esta iglesia, en esta ciudad, con estas características, el Señor va a pedirle a Juan que haga esta misiva, ¿no? esta carta. Y vamos a revisar rápido, porque tiene gran contenido y quiero dedicar tiempo a este versículo. Les dice el Señor, se identifica. Escribe al ángel de la iglesia que está en la Odisea. Ya sabemos que el ángel de la iglesia es el pastor, y no sabemos quién es el pastor, pero es el pastor. He aquí, le dice el Señor, el testigo fiel, el amén, perdón, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. La identificación es muy importante, ¿no? Muy importante. Cuando decimos amén, esta expresión amén, nosotros la usamos normalmente cuando terminamos una oración. Es decir, siempre terminando una oración decimos nosotros amén. Está bien que lo sigamos haciendo así, pero desde el punto de vista de nuestras propias oraciones hemos llegado a deducir o a concluir o a definirlo como una palabra final de una expresión. Pero cuando hablamos de amén, estamos hablando de una afirmación absoluta de certeza, ¿no? Incluso cuando el Señor dice, de cierto les digo, en el idioma original es amén, amén, lego humin, amén, amén, de cierto. Amén significa desierto, es certeza absoluta, es absoluta verdad de que viene de Dios. No puede haber otra alternativa. Cuando se ora, ¿no? Ustedes de repente pueden escuchar a alguien que por ahí hace una afirmación y dice, está orando el pastor o alguien, y entonces hay un por ahí, amén, ¿no? Este amén encaja bien, ¿no? Entra bien, porque es una afirmación, es una certeza, ¿no? Sí, Señor, que así sea, sí, Señora, afirmamos tu verdad, ¿no? No se dice amén a cualquier cosa, ¿no? No podemos decir amén a cualquier cosa. Ese error lo tienen otras denominaciones que para todo dicen amén, ¿no? Yo recuerdo que una vez fuimos a una iglesia y el pastor estaba diciendo cosas y todos, amén, gloria a Dios, aleluya, y todos gritaban, ¿no? Y no me lo van a creer, pero esto pasó. El pastor de repente dijo, y Batman y Robin, así dijo, y la iglesia, amén, aleluya, y él se paró, de verdad paró su sermón, ¿no? Estábamos mi esposa y yo así, ¿qué está pasando aquí? Paró el sermón y regañó a la iglesia.
Es que no están escuchando lo que se dice, ¿no? Porque si el amén encaja bien, el amén viene bien en cualquier punto de la oración, porque es una afirmación de certeza, ¿no? Es ciertamente, ¿no? Amén, así es. Cuando terminamos de orar y decimos amén, afirmamos con certeza nuestra oración, ¿no? Y afirmamos que el Señor nos escucha, ¿no? Este amén es muy importante. Y el Señor dice, he aquí el amén, el que tiene la certeza absoluta, la verdad total, la última palabra, ¿no? La última palabra. Cuando terminamos el culto y amén. La última palabra fue dicha por quien tenía que ser dicha, que era el Señor. Él te está diciendo ahí, yo soy el que tiene la última palabra. Laodicenses, ni se crean que ustedes son los que tienen la última palabra. Yo soy. He aquí el amén. No solo esto, sino además soy el testigo, dice la Biblia, fiel y verdadero, lo cual le da un sentido de veracidad a su amén que acaba de decir, casi definido el amén que acaba de decir, y luego se pone como soberano de todas las cosas, ¿no? Dice el principio de la creación de Dios, dice esto. Hay que tener cuidado con esta expresión, porque hay algunos que pudiesen interpretar que entonces Cristo fue creado, ¿no? Porque dice el texto, el principio de la creación, ¿no? Así como si Cristo hubiese sido creado al principio. Cristo no fue creado, ¿no? No fue creado. Cuando dice al principio de la creación está hablando el que ha estado por siempre, el eterno, ¿no? El que ya estaba desde siempre, ¿no? El eterno, así se identifica el Señor y el eterno de Dios. Y entonces dice esto. Y aquí vienen los cocolazos, ¿no? Valga la expresión. Yo conozco tus obras. Si esta frase solamente hubiese llegado a los de la Odisea y aquellos con su pretenciosa iglesia, ¿no? Hubiesen dicho qué bueno que el Señor se da cuenta qué importantes somos, ¿no? Ojalá se hubiera dado cuenta del salón de oración tan lindo que tenemos allí en un rincón del templo, ¿no? O de los salones preciosos, o del templo majestuoso, ¿no? Ojalá se dé cuenta de los arreglos florales que ponemos, ¿no? Yo conozco, pero el Señor no se ha dado cuenta, no se ha fijado, o no ha querido fijarse, o no le interesa todo lo que está alrededor de la construcción de la iglesia, de las circunstancias. No, es posible, y no es posible, sino podemos afirmarlo con certeza, el Señor nos está fijando, ¿no? No está poniendo su mirada en temas que tengan que ver con algo que no sea su palabra, la edificación de su palabra, su reino, la edificación de su reino. No le interesa. Al Señor parece ser que no le interesa un templo lindo, ni tampoco le interesa un coro hermoso, ni tampoco le interesa un arreglo floral precioso. No le interesa. Le interesa el corazón del creyente, le interesa la vida espiritual del cristiano, eso le interesa. A los de Sardes les dio una buena lección. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto, ¿no? Sí, muy lindo todo, pero estás muerto, ¿no? Y a los de la Odisea les dice, yo conozco tus obras, pero el Señor parece que no se fijó en este asunto. Y entonces les dice algo que tiene que ver con circunstancias de su ciudad, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos que en la Odisea había aguas termales, ¿no? Aguas termales. Entonces ellos entienden el tema, y entienden el tema del agua termal, que el agua termal no puede ser fría o caliente, tiene que ser templada. Pero el agua termal, incluso, si se llega a tomar un poco de esta agua termal, sí provoca, ¿no? Provoca, ¿no? Ya no digamos qué, pero provoca. Pero es un tema interesante. Ellos entienden pues el asunto de la tibieza, de lo caliente y de lo frío. Y les va a decir el Señor, yo conozco tus obras, que ni eres frío, ni caliente, ¿no? Ni frío, ni caliente, ¿no? Esto está fuerte, ¿no? Pero lo que sigue llama nuestra atención es que el Señor está recomendando que pueden ser fríos, porque dice, ojalá fueses frío, ojalá fueses caliente. Pero lo que le está diciendo, no te has definido, ¿no? Ojalá fueses frío, dices, bueno, a mí no me interesa nada de Dios, ¿no? Bueno, estás definido, eres congruente con tu personalidad. O de plano caliente, no, yo soy de Cristo, ¿no? Ojalá fueses caliente. Pero no eres ni de un lado ni de otro. Era gente, hermanos, que vacilaba con su propia fe. Era gente que tenía, lo he dicho en otras ocasiones, a Dios en sus devocionales diarios y al diablo en sus negocios.
Era gente que verdaderamente tenían una vida devocional dentro de la iglesia, que cantaban los domingos, que oraban los domingos, que asistían a la iglesia los domingos, que daban grandes ofrendas los domingos, pero que por semana eran unos patanes, ¿no? Era gente que no se conducía como tenía que ser una persona cristiana, ¿no? Mucha devoción el domingo, una vida disipada y pecaminosa, que era incongruente con una iglesia, la iglesia de Cristo, ¿no? No solamente pasa en la época de los laodicenses, sino en nuestra época. También hay cristianos con estas dos vidas. Eso es muy frío, muy caliente, ¿no? En la iglesia, ¿no? Cantamos, cerramos los ojos, levantamos las manos, y en casa, qué barbaridad, ¿no? Es que no aprendiste nada cuando fuiste allá. Es un poco en estas dos líneas, ¿no? Y dice el Señor, ¿no? Ojalá fueses frío o caliente. Yo conozco que no eres ni frío ni caliente, no te has definido, no has entendido esta verdadera definición de tu fe. En este tiempo, el Señor ha dicho esta sentencia de manera verbal que tiene que tener un impacto fuerte. Tenemos un acontecimiento en el Antiguo Testamento que tiene un impacto fuerte bajo esta misma sentencia, no de frío y caliente, sino del doble sentir, del doble camino del creyente. Cuando el profeta Elías, que ustedes conocen, ¿no? Su historia está narrada en Primero de Reyes, particularmente capítulos 16, 17, 18 y 19 del Primero de Reyes. Y sabemos nosotros lo que pasó con el profeta Elías. El Señor le había dicho que fuera acá y que le anunciara que no iba a haber ni lluvia ni rocío, ¿no? Sino por mi palabra, y pasaron 3 años y medio sin lluvia ni rocío, y acá tiene que ir a anunciarle al rey, no va a haber lluvia ni rocío, y luego el rey lo va a perseguir, va a querer matarlo, porque por culpa de él, ¿no? Acuérdense que acá está casado con Jezabel, de la que ya platicamos en ocasiones anteriores. El problema que tenía acá era su poco temperamento y su mujer, ¿no? Era terrible la Jezabel esta. Pero acá quiere perseguir a Elías, y lo va a perseguir a muerte, lo va a perseguir para matarlo. Total que la historia no se la va a contar toda y la ley, pero lo cierto es que Elías va a encontrarse posteriormente, ¿no? con el rey, después de que el Señor le dice: ve, ¿no? Anúnciate con la cara y dile que ya va a llover. No, yo tenía un lema precioso. Decía: vive Jehová en cuya presencia estoy, ¿no? Jehová nuestro Dios en cuya presencia estoy. Tenía un lema precioso. Y fue con el rey acá, y antes de encontrarse con él, le dice a su siervo Abías, le dice: dile acá que nos vemos ahí en el monte Carmelo, ¿no? Que traiga a sus sacerdotes de Baal, yo voy a ir, que convoque a todo el pueblo y vamos a ver de quién desciende fuego del cielo. Fuego, si lo que quieren era agua, ¿no? Pero bueno, así actúa Dios. Y se fueron al monte Carmelo y se pusieron los sacerdotes, eran 850 sacerdotes de Baal y de Acera, ¿no? Y entonces, bueno, dice Elías: vamos a, ¿no? Él convocó, pues el que llame, ¿no? El que llame, entonces, pues pongan un altar a sus dioses y clamen a sus dioses y pídanle que baje el fuego del cielo. Yo voy a hacer mi altar, voy a orar a mi Dios, y yo le voy a pedir que baje fuego del cielo. El Dios que responda, ¿no? Ese es el Dios eterno. Y aquellos, ¿no? Los sacerdotes empezaron a bailar alrededor del altar, ¿no? Pusieron su altar, y alrededor del altar, ¡ay, que llueva, la tierra de la mujer, no sé qué tal! ¿No? Le daban vueltas y vueltas. Es más, Elías se burlaba de ellos, ¿no? ¿Será que está ocupado? ¿Será que no haya salido? Se burla, ¿no? Elías, ¿no? Y después de una noche sin ni un sonido de los dioses de los Baales, ¿no? Entonces dice la Biblia que Elías, después de esta ceremonia, habla al pueblo. Y entonces le dice al pueblo, en Primero de Reyes 18:21: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es su Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Miren nada más lo que está diciendo Elías. Viene con el pueblo y le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Es decir, ¿cuándo van a dejar de estar vacilando con Baal y con Jehová? Si Jehová es su Dios, síguele. Ojalá fueran calientes. Si es Baal, vayan en pos de él. Ojalá fuesen fríos. Eso les dice Elías. Si Jehová es vuestro Dios, síganle. Si Baal, vayan en contra de él. ¿Saben cómo respondió el pueblo? Primero de Reyes 18:21 dice: el pueblo no respondió palabra.
se sintió completamente acusado y culpable. Esta escena, por supuesto, no es semejante a la que está sucediendo aquí en la Odisea, pero es el mismo llamamiento a la inconsecuencia, ¿no es cierto? Es el mismo llamamiento al doble ánimo, es el mismo llamamiento a aquellos que están vacilando, es aquel llamamiento que aquellos que dicen en la escuela o en el trabajo, soy cristiano o cristiana, y se conducen como ellos, ¿no? Sí, que no, en verdad no están dando una muestra de cristiandad, porque en el mundo son fríos y en la iglesia son calientes, ¿no? Y conocemos gente que de veras en la iglesia pueden tener una devoción bárbara, ¿no? Y los veo en la calle y dices, ay Dios, bueno, ¿no? Y le está diciendo el Señor a estos de la Odisea, un llamado a la inconsecuencia, ¿no? A este cavilar entre dos pensamientos, ojalá fuesen fríos o calientes, dice él, pero por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, dice él, te vomitaré de mi boca. Perdón la expresión, lo voy a decir, pero es una manera de que el Señor está quizá diciendo, me dan asco. ¿Sí? Me dan asco. No lo dice, ¿no? No sé si es un eufemismo esto, no fui hasta allá a estudiar este tema, pero pareciera que el Señor dice, me dan asco, porque para vomitar hay que provocarse, hay que tener asco, hay que vomitar. Náuseas y todas estas cosas. Es como si dijera, me dan asco. ¿Qué cosa, no? O sea, que el Señor del cielo nos dijera, me das asco. Es para decirle, quítame la vida ahorita, en este momento, Señor. No quiero seguir vivo si esto es lo que está produciendo en mi vida. No quiero estar presente delante de tu santidad, ¿no? Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré. Y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú decías, dice el Señor, yo soy rico, ¿no? Y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Qué sinvergüenza, ¿no? Qué iglesia tan sinvergüenza. No tengo necesidad de nada. Dios, a mí Dios no me suple mi necesidad, yo suplo mi necesidad. A mí Dios no me provee del pan, yo, con mi trabajo. Y tenemos nosotros expresiones ahora actuales que dicen con el lomo, ¿no? Usamos esta expresión, o con el sudor de mi frente. Utilizamos hasta una expresión bíblica que no tiene nada que ver para decir que nosotros generamos nuestros recursos y proveemos para nuestra familia. Yo soy capaz, yo no tengo necesidad de nadie, yo puedo solo. Y lo que estaba pasando con esos de la Odisea es que tenían este error tan grave que no eran ni fríos ni calientes, sino tibios, ¿no? Decían, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No tengo necesidad de nada, ¿no? Nada. Qué sinvergüenzas. Y el Señor, ¿no? Les va a decir, sí, te voy a decir porque yo te conozco, porque yo te hice, ¿no? Y además te voy a decir, y no sabes, o por lo menos te haces, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, tú piensas que eres rico y te has enriquecido y que no tienes ninguna necesidad. Déjame decirte tu triste realidad. La realidad que a la iglesia le debe de importar es la realidad que el Señor contempla y no la realidad que el mundo contempla. Al mundo le podemos engañar, podemos tener una imagen para con el mundo, pero la imagen que debemos de preservar es la imagen que tenemos delante de Dios. Tú puedes tener riqueza y ya te has enriquecido y no tienes necesidad de nada delante del mundo. Tú buscas lo terrenal, yo estoy hablando de lo eterno. Y lo único que yo veo en ti, iglesia, que piensas que eres rica y que te has enriquecido y que no tienes necesidad de nada, lo que yo veo, dice el Señor, es que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Te veo terrible. Se va a morir la gente y se va a morir desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Su riqueza se va a quedar y se va a echar a perder. Aunque le hereden, lo peor que van a hacer es heredarlo, porque van a echar a perder a la siguiente generación. Porque la siguiente generación va a aprender, me he enriquecido y no tengo necesidad. Claro, justo el pasaje que sigue, el texto que sigue, es decir, el versículo que sigue, de alguna manera está supliendo, ¿no?,
al desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, ¿no? Ustedes pueden notar en el versículo 18, casi el versículo 18 está diciendo, eras desventurado, aquí hay esto, eras ciego, aquí hay esto, estás desnudo, aquí hay esto, vestiduras blancas, ¿no? Etcétera, suple. Es decir, en lugar de esto, ¿no? Yo te veo así, pero entonces le pone en el versículo 18, ¿no? Les dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres, ¿no? Oro refinado. Todos estos conceptos tienen que ver con la salvación, desde luego, ¿no? Y con la vida íntima con el Señor. Compres oro refinado en fuego, que el oro refinado en fuego es un metal que no se no se consume, ¿no? Solamente se refina, ¿no? El oro, el fuego, para que verdaderamente seas rico. Y no está refiriéndose necesariamente a un tema de dinero, de piedras preciosas, de oro material, ¿no? Está hablando de la palabra del Señor, de la salvación, de la comunión con Cristo, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Para que seas rico, ahí está tu verdadera riqueza. Vestiduras blancas para vestirte. Nosotros sabemos por el contexto del apóstol Pablo a los Efesios, también a los Colosenses, que habla acerca de revestidos del hombre nuevo, ¿no? Así, quítense el ropaje, ¿no? Y vístanse de nuevo, ¿no? Esta vestidura nueva es una vestidura en Cristo, es un ropaje espiritual, y aquí está diciendo el Señor, vístanse de vestiduras blancas, ¿no? Vestiduras blancas para vestirse, es la salvación, es la palabra del Señor, es esta vida espiritual que es blanca, que es sinónimo de pureza, y que no se descubra la vergüenza de su desnudez, ¿no? Porque están, aunque tienen un montón de ropas, en realidad están ustedes desnudos espiritualmente. Y le dice, le había dicho que los veía ciego, dice, Señor, unge tus ojos con colirio, ¿no? Con colirio, ahí está el colirio, para que veas, ¿no? El tema es un tema más espiritual, un tema espiritual importante, donde dice, Señor, yo soy el único que puede proveerte de la riqueza que tú tanto anhelas. Y no necesariamente es material. Luego viene un versículo muy hermoso, esperanzador, porque parece ser que el Señor con todo y eso ama a esta iglesia, ¿no? Porque les dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Esta es una hermosa palabra del Señor que a nuestros hijos no les gusta, porque si yo llego con mis hijos, ¿no? Y les digo, hijo, yo te voy a reprender y castigar porque te amo, ¿no? Los hijos van a decir, a ver, si de veras me amas, ni reprensión ni castigo, ¿no? O sea, si de veras me amas, de veras, si no me quieres ver sufrir, ni me reprendas ni me castigues, porque si me reprendes y me castigas, voy a sufrir muchísimo, y no quieres sufrir tú por mi sufrimiento, ¿no? Entonces, pero aquí el Señor está diciendo a la iglesia, y es una cosa hermosa, que es contracultura, ¿no es cierto? Va en contra de la lógica de nuestros tiempos, ¿no? Tenemos ahora mismo, por ejemplo, solamente para poner un ejemplo, ya en México también, si los padres corrigen a los hijos, ¿no? Con vara, por ejemplo, ya derechos humanos pueden hasta quitarle a un niño a un padre, ¿no? Porque no se le puede pegar. Ya los niños en Estados Unidos pueden demandar a los padres, ¿no? Ni se te ocurra ponerme una mano encima, ¿no? Ni se te ocurra, ¿no? Y están limitados, están coartados, cuando la Biblia dice todo lo contrario, vara al niño, ¿no? Es decir, está contrasentido el asunto. Y aquí el Señor está hablando de el amor, pero el amor con castigo y con reprensión, ¿no? El amor con castigo y reprensión, que lo que trata de hacer el amor con castigo y reprensión es encauzar, es traer a la ruta a las personas, ¿no? Cuando nosotros éramos pequeños, no existía el niño hiperkinético y los niños que con este tipo de ansiedades, no había déficit de atención, no había eso. La chancla solucionaba esas enfermedades. Y no crecimos con traumas, ni crecimos con taras mentales, ¿no? Crecimos honestos, crecimos obedeciendo a los padres, amamos a nuestros padres, crecimos amando a nuestros padres, ¿no es cierto? Ahora ya no, ahora ya no. En mi tiempo de Jesús todavía existía esto, y entonces le están diciendo a aquellos, oigan, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y hay una reprensión fuerte para la gente de la Odisea, ¿no? Y entonces les advierte, sé pues celoso y arrepiéntete. Celoso de la palabra que escucharon, celoso del Evangelio,
celoso del Evangelio del Señor Jesucristo, y además, como casi a todas las que les dice cosas malas, les vuelve a decir, arrepiéntete, cambia, ¿no? El arrepentimiento, acuérdense, no es remordimiento, es cambiar la vida de dirección completamente al lado contrario al que yo iba. Se está diciendo, pues, arrepiéntete, ¿no? Arrepiéntete. Y luego viene este hermoso pasaje, que les da o les debe dar esperanza a los laodicenses, y que está escrito en el pizarrón y que ha generado una gran cantidad de controversias, ¿no? Porque ya dijimos la vez pasada, es un texto que se utiliza para evangelizar, ¿no? Le dices a uno creyente, oye, mira, dice la Biblia, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿no? Yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo está afuera, tocando a la puerta de tu corazón, tiritando el frío, pobrecito, ábrele, ¿no? Ábrele. Y entonces abrimos el corazón, vamos a darle chance al Señor de entrar, y entonces el Señor puede entrar y nosotros tomamos un banquete con él, ¿no? Suena hermoso, suena lindo, suena atrayente, puede ser bueno, pero es pragmático, ¿no? El pragmatismo es, si da resultado hay que seguir haciéndolo, pero lo pragmático no necesariamente es bíblico. Así que nosotros tenemos que analizar un poco este asunto a la luz de toda la palabra y descubrir que en este texto encontramos varias cosas que son muy importantes y que voy a explicar. Casi palabra por palabra, o expresión por expresión, que consideramos que es bastante importante el asunto. Este texto está hablando, tenemos que tener muy claro que quien está hablando es Jesús, ¿no es cierto? Es Él. Este pronombre yo es Jesús, no es Juan, nos queda clarísimo, ¿no? Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Juan está escribiendo, pero está escribiendo lo que el Señor les dice. Y ya nos dijo que Él es el amén, el testigo fiel y verdadero, ¿no? Es Cristo, no nos queda la menor duda de que quien habla es Cristo. Y también sabemos que Cristo es Dios, la segunda persona de la Trinidad, y sabemos que es el preexistente, y sabemos que este Jesucristo es el que logra la salvación de los escogidos. Bueno, nosotros sabemos finalmente quién habla aquí, pero entonces tenemos aquí varias cosas. Dice él, he aquí, que es una certeza, como también dijo al principio, ¿se acuerdan? He aquí el amén, ¿no? Así empieza su identificación. Aquí otra vez está esta juego de palabras, he aquí, dice el Señor, yo estoy, ¿no? Y entonces aquí tenemos una certeza. Pero la otra cosa que es muy importante es que cuando Él dice, yo estoy a la puerta, hay una intención de nadie me invitó. Quiero que quede muy claro el asunto, ¿no? Porque vamos a tratar de contrarrestar un poquito la idea tradicional que hay de este texto. Cuando dice, yo estoy a la puerta y llamo, o yo estoy a la puerta, no es, gracias a que ustedes me invitaron, estoy a la puerta. No, es, yo estoy a la puerta. Aquí estoy. Y este es un asunto de un presente continuo, que implica que siempre está a la puerta, ¿no? Es decir, no es un asunto de Jesús está lejos y queremos invitarle que venga, ¿no? Ven, ¿no? Y que venga y que se ponga en la puerta. Aquí es muy importante porque cuando dice que estoy a la puerta, estamos hablando de la soberanía de Dios. De la soberanía, ¿no? Él está presente siempre, ¿no? Es omnipresente. Él está en todos lados, está presente. Dice, yo estoy a la puerta. Bien interesante y bien importante. Pero la otra cosa es que dice aquí que Él está a la puerta y llama. Hay una doctrina que se llama llamamiento eficaz. He aquí, yo Cristo, estoy a la puerta. Nadie me invitó y llamo. Todavía no se resuelven muchos asuntos, pero aquí nosotros tenemos el asunto del llamamiento. He aquí, dice, yo estoy. Nadie me invitó, tú no me invitaste. Yo estoy aquí a la puerta de tu corazón y llamo. Ese llamamiento lo hace el Señor y lo hace de manera eficaz porque va dirigido, y ahorita vamos a ver por qué va dirigido a alguien en particular. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. El llamamiento, el poder del llamamiento radica en quien lo hace y no en quien lo recibe. Ahora voy a poner un ejemplo en ese sentido que he puesto en algunas otras ocasiones. Cuando mis hijos eran pequeñitos, ¿no? Y lloraban,
Yo soy muy, puedo dormir y escucho ruidos a mi alrededor y no me despierta, ¿no? O sea, no me despierto. Puede haber una fiesta con el vecino y puedo yo dormir sin despertar, ¿no? Pero en una noche callada, que uno de mis hijos de repente se despierte y diga, me paro pero de volada, ¿no? Y voy a ver qué quiere mi hijo. Pero ¿quién me hizo el llamado? ¿Lo hizo ella o ellos? Y yo acudí. El poder de llamamiento es de quién lo hizo, no de quien lo escuchó. Quien lo hizo tiene el poder. Es como si Cristo nos dijera, ven. Lo vimos, porque el poder de llamamiento está en quien lo hace, no en quien lo recibe. Por eso, en una predicación de hace 15 días o algo así, yo decía, ¿no?, que el llamamiento no es una invitación, es una convocatoria divina. Porque una invitación se puede rechazar, una convocatoria divina es voy porque voy. Y aquí está diciendo el texto, he aquí, yo, soberano, estoy a la puerta, nadie me invitó, y yo llamo, y llamo de manera eficaz. El poder del llamamiento está en mí, yo llamo, ¿no? Y luego dice, si alguno oye mi voz, fíjense nada más que aquí nos empiezan los problemas, ¿no? Ahí está, pastor, ahí dice que si alguno oye su voz, ¿no? Él llama y si alguno oye su voz. Ese si alguno oye su voz puede ser que uno sí u otro no, lo cual es verdaderamente cierto. Pero tenemos que centrar nuestra atención en el asunto de quién oye la voz de Cristo. ¿Quién la oye? ¿La oye cualquiera? No. ¿Qué dice Juan 10:27? ¿Quién oye la voz de Cristo? Sus ovejas. ¿Qué dirá Juan? Creo que es Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Quién oye la voz de Cristo? Mis ovejas. Sí. Juan 10:27. Sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. En ese mismo pasaje de Juan 10 hay una expresión del Señor Jesús diciendo, y hay otras ovejas que no son de mi redil. Hay ovejas que no van a oírme, o hay no, de otro redil no van a oírme, pero mis ovejas, las mías, que después va a decir el Señor, ninguna se van a perder de estas, de las que me diste, no, ninguna. Mis ovejas son los redimidos, mis ovejas son los escogidos, son los que el Señor determinó desde antes de la fundación del mundo y que cuando nacen, lo único que espera la oveja que nace, la oveja de Cristo que nace, es este llamamiento. Yo soy oveja de Cristo, y yo nací, por supuesto, en pecado, pero sin duda soy una oveja del Señor. Y un día el Señor, en un tiempo determinado, en mi historia personal, me llamó. Yo no lo invité, Él estaba allá a la puerta. ¿Cuándo? En el tiempo que lo había determinado, en el tiempo que lo había establecido, en el justo segundo que lo había establecido desde antes de la fundación del mundo. Estuvo a la puerta y llamó. Yo oí su voz. Si ¿alguno de cuáles? Algunos de los que oyen su voz, alguno de los redimidos, ¿no? Porque en la Odisea puede ser que haya gente no redimida y puede ser que haya no escogida y puede ser que haya gente escogida. Los que son de mi pueblo, los que son míos, los que yo he escogido desde la fundación del mundo, oyen mi voz, ¿no? Yo estoy a la puerta ya. Si alguno de mis escogidos oye mi voz, la va a oír porque yo sensibilizo su corazón, porque yo abro su corazón, porque yo cambio su corazón. Cuando estamos ante la expresión de oye mi voz, estamos hablando de la doctrina de la regeneración.
Es decir, el nuevo nacimiento, porque regeneración significa volver a nacer. Si dice el texto, si alguno oye mi voz, es porque el Señor ya cambió mi corazón y entonces escucho con claridad al Señor. Ahora, es una imagen, es un símbolo, ¿no? No es que yo de repente, estoy oyendo a Cristo. No, es una certeza del corazón. Porque ninguno de los que estamos aquí que hemos sido convertidos hemos oído nada. Y si ustedes oyeron algo, pues quién sabe si son salvos de veras, pero no, en realidad no oímos nada. No fue así como que, sígueme. No lo oímos, ¿no? Tuvimos experiencias distintas cada uno de nosotros. Fuimos sensibles y fuimos conscientes de que el Señor nos llamó en algún momento. Algunos de manera paulatina, de poquito a poquito, a otros de trancazo, ¿no? A otros en un evento importante. A lo mejor incluso en un culto evangelístico, yo no lo sé, pero el Señor un día llamó. Y si era yo de esos elegidos y el Señor entonces cambió mi corazón, ¿no? Y nací de nuevo. El asunto es que alguno oye mi voz, ¿no? Es la regeneración. Pero este que oye su voz abre la puerta. Esto se llama conversión. Conversión. Yo digo, a ver, yo soy el que decide si le abro la puerta a Cristo o no. Pues sí, está bien, sí lo decides, pero lo decides voluntariamente después de que has sido regenerado. Primero la regeneración, luego la conversión. Dice el texto, he aquí, yo soberanamente estoy a la puerta. Yo me puse, nadie me invitó, y llamo. Yo soy el que llama. Nadie me llama a mí, yo llamo, ¿no? Si alguno de los que escogí oye mi voz, que la van a oír, y si alguno abre la puerta, la conversión, ¿no? Ahora quiero que noten una cosa. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, es una sola expresión. El que oye la voz abre la puerta. Ahora déjenme ser, a ver si puedo ser muy claro. Es una sola idea. Esto es una sola idea. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, si fueran dos eventos diferentes, diría el texto, si alguno oye mi voz, y si alguno abre la puerta, le dejarían la posibilidad de la decisión al hombre. ¿Sí lo perciben? Sí. Pero si juntamos las dos frases como una sola oración y decimos, si alguno oye mi voz y abre la puerta, es que necesariamente el que oye la voz abre la puerta. A fuerza. Porque ahí es cuando estaríamos en juego con el tema de la gracia irresistible, ¿no? Porque alguien diría, yo sí me puedo resistir a la gracia. Yo puedo oír la voz de Cristo y decirle que no. Eso es mentira. Porque cuando Cristo llama, convierte. Es imposible. Por eso la expresión va junta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dos eventos, porque la regeneración tiene que ir acompañada de la conversión. Sí, hermana. O sea, la regeneración es arrepentimiento y cambio, deseo de cambio. La regeneración es un evento. Volver a nacer. Exacto, es el nuevo nacimiento. Es el nuevo nacimiento. Para que haya un nuevo nacimiento tiene que haber un arrepentimiento sincero. No, porque entonces sería por obras. Entonces, gracias a mi arrepentimiento, entonces el Señor me dio el nuevo nacimiento. Y tenemos que tener cuidado con esto. El arrepentimiento viene después de la regeneración. ¿Sabe por qué? Porque en la regeneración, ponemos este ejemplo, ¿no? Dice Pablo a los Efesios en el capítulo 2, verso 1. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No había posibilidad alguna, ni siquiera de que nos pudiésemos arrepentir por voluntad propia. No había la posibilidad. Si dijéramos nosotros, para que seas salvo tienes que arrepentirte, ¿no? Entonces, primero arrepiéntete y el Señor verá tu arrepentimiento y entonces te salvará. Entonces estamos hablando de la salvación por obras porque precisa de una condición, el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento no puede ser condición. El arrepentimiento es resultado de la regeneración. Cuando el Señor cambia mi corazón, que no sé cuándo pasó, simplemente lo cambió porque Él quiso,
En ese momento me doy cuenta y digo, ay, es que he pecado, Señor, perdóname. Me arrepiento, pero porque ya cambió mi corazón, porque mis afectos fueron cambiados, porque ahora me doy cuenta de que lo que hice es pecado, porque ahora me doy cuenta que ofendí a Dios, nací de nuevo y me arrepiento, y eso me lleva a la conversión. Sí me capta. Ese es un tema teológico importante, ¿no? Y sí, hay que tener cuidado porque cuando los hombres le dijeron a Pedro, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿No? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse, ¿no? Arrepiéntanse y crean en Jesucristo. Claro, pero ¿qué pasó? Que el Señor ya había cambiado su corazón. El paso siguiente es el arrepentimiento. Es el que sigue. ¿Han escuchado testimonios de hombres cristianos, de grandes hombres, que un día el Señor cambió su corazón y cayeron de rodillas y nadie alrededor? Y el Señor, perdóname, ¿no? Se tiraron al suelo, perdóname, ¿no? El arrepentimiento es resultado de la regeneración. No puede haber un arrepentimiento verdadero sin la regeneración. Si hay algo parecido sin la regeneración, es remordimiento, ¿no? Es así como contrición, es así como que, la regué, ¿no? Pero no siento que ofendí a mi Creador, siento que la regué, ¿no? Y no es condición de la salvación. Bien, dice entonces el texto, si alguno de mi voz y abre la puerta, y estos dos son juntas, ¿no? Si alguno de mi voz abre la puerta, ¿no? Entonces entraré a él, evidentemente, ¿no? Más a todos los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, ¿no? Es decir, entra a mí, no me posee, no es posesión, ¿no? Sino que Él mora en mí. Ahora Cristo vive en mí, está conmigo, no solamente conmigo, sino en mí, ¿no? Ahora yo tengo una identidad nueva, tengo una cosmovisión distinta, tengo una meta diferente. Y entonces se cumple. Si este asunto se cumple, que solamente es prerrogativa de Dios, lo único que nosotros hacemos es abrirle la puerta. Pero lo que hacemos es abrir la puerta es porque ya fuimos regenerados. Pero nosotros no vamos a hacer la obra regeneradora. La obra regeneradora la hace el Señor a través de su llamamiento eficaz, ¿no? Y los creyentes de la Odisea conocían de Cristo. Y digo, aquí yo estoy a la puerta, ¿eh? Oigan ustedes, yo sigo aquí, ¿no? Y yo estoy a la puerta y yo estoy llamando. Si alguno oye mi voz de los creyentes, que sí seguramente, y dice, y entonces abre la puerta a la conversión, ¿no? Entonces entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Evidentemente, esto de cenaré con él y él conmigo no significa que Cristo descenderá y tendremos una cena, ¿no? El pescado y pan, ¿no? No. Estamos hablando de una comunión permanente con Él. Porque ese de cenar es como la Santa Cena, no es comunión. Es estar en una comunión permanente con Cristo. Entonces este texto no se usa para evangelismo. Este texto se usa para llamar la atención de la iglesia. Es decir, a los creyentes de la Odisea y de nuestra iglesia, oigan, dice el Señor, aquí estoy a la puerta y llamo. Y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, a los regenerados, les llama su atención, porque aquellos ya se habían desviado, estaban perdidos, estaban ellos presumiendo sus riquezas, y eran desventurados, desnudos, pobres y pobres el texto, ¿no? Pero entonces dice que este texto habla justo del poder salvador del Señor y del control que tiene de su iglesia. Él es soberano, que está a la puerta, Él llama, Él es el que llama, nos cambia porque nosotros sus ovejas oímos su voz, nosotros le abrimos la puerta porque nos regeneró y Él viene a nosotros, cena con nosotros y nosotros con Él. Nosotros tenemos una perfecta comunión con Cristo, ¿no? Una perfecta comunión. Bueno, dice el texto, ¿no? Después de este versículo 20, que es hermoso doctrinalmente, ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 doctrinas ahí metidas, ¿no? Termina este versículo 20 y entonces dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esta es una promesa de estar en la presencia de Cristo, de gobernar con Él,
¿Se acuerdan ustedes que nosotros tenemos la promesa de reinar con Cristo? ¿No? Reinaremos juntamente con Él. No nos interesa una posición, nos interesa un estado. El estado que nos interesa es estar con Cristo. Desde luego que nosotros, ninguno de nosotros está trabajando para que el Señor nos dé un trono y nuestro cetro y nuestra corona y nuestra capa larga roja y con filos de oro. No estamos interesados en un trono de esa naturaleza. Estamos interesados en el estado en que estaremos, que es estar con Cristo. El único, como lo vamos a ver en el capítulo 4, que está sentado en el trono es Dios. Porque si al que está sentado en el trono le oí decir, al que está sentado en el trono, el único que se sienta en el trono, el único que gobierna, el único rey es Dios. Y dice la visión de Juan, ¿no? Y que vio a su lado a uno como inmolado, es Cristo, ¿no? Pero el único sentado en el trono es Dios. Ahora, dice la palabra en el capítulo 4 que vamos a revisar, que alrededor del trono había 24 tronos. ¿Se acuerdan? 12 de un lado, 12 del otro. Y todos estaban tirando sus coronas delante del rey, ¿no? Porque no interesa pues la posición, sino el estado. Estamos junto a Cristo. No importa que no seamos importantísimos. Ese es el problema que tienen aquellos, ¿no? El trono al que se refiere el Señor es estar en la presencia permanente de Cristo. Ya dijo, cenar con Él y Él con nosotros. Una perfecta comunión. Estar en el trono del Señor es estar en su presencia. Así como Él, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pues ese es el mensaje a la Odisea. Y hermanos, con esto terminamos el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis. Vamos a orar, ¿no? Señor, muchas gracias por este tiempo que nos regalas para estudiar tu palabra. Y Padre, nosotros quisiéramos que tú, Señor, nos llames la atención cuando nos sintamos ricos y que nos hemos enriquecido y que no tenemos ninguna necesidad, sino que celosamente busquemos tu palabra. Padre, nosotros sabemos que estás a la puerta, porque tú eres soberano y estás en todos lados, y llamas porque tu llamamiento es eficaz e irresistible. Nosotros, tus ovejas, oímos tu voz. La oímos porque somos tus elegidos, la oímos porque somos tus ovejas, y te seguimos. Y además abrimos la puerta, y la hemos abierto, Señor, la hemos abierto para que tú entres. Y la hemos abierto, Señor, no porque tú no pudieras entrar, porque tú eres todopoderoso, sino porque nosotros, Señor, una vez siendo regenerados, creímos que Jesucristo era nuestro Salvador, porque nuestro afecto fue cambiado. Y entonces tenemos una comunión perfecta y plena contigo, y te damos gracias por eso. Gracias, Señor, porque tenemos la promesa, si vencemos, de estar sentado en el trono juntamente contigo y reinar para siempre. Gracias, Padre. Te damos gracias por este estudio de las 7 iglesias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.